La campana de Gracia, 6 de abril 1912. A modo de viñetas, a modo de viejo cantar de ciegos, siempre me han producido una hondísima impresión esos pliegos de cordel ante el trabajo de Salvador García Jiménez, catedrático de Lengua y Literatura, que ya ha pasado por estos micrófonos y ha estado en nuestra nave. Un trabajo sencillamente espectacular, un trabajo aterrador en algunos pasajes, un trabajo que es nuestra historia, pero esa historia envuelta en capas de sombra. Esa historia que yo no sé si terminó con la guerra civil. Esa historia que nos habla de individuos que bebían sangre. Pero ojo, no vamos a hablar de la famosa Enriqueta, no vamos a hablar del sacamantecas Garallo, no vamos a hablar del hombre del saco de Gádor. No, vamos a ir a los casos más desconocidos, a los que Salvador ha expurgado pacientemente de las hemerotecas, casos que resucitan como un no muerto y que nos dejan sin palabras porque fueron mucho más abundantes, estuvieron llenos de polémicas y, como digo, eso de personas importantes envueltas en la trama a veces ocurría, eso de niños a quienes se les quitaba el alma, la sangre para alimentar a otros, también ocurría. En definitiva, historia de nuestra historia, crónica negra que es más nuestra. No sabemos si ocurre en otros países, pero en el nuestro acontece de una forma muy especial, tanto que quizá lo que más sorprende de este trabajo es un inicio brutal que nos muestra hasta qué punto el mito del que bebe sangre para curarse de algo llegó hasta las más altas esferas. Y me explico. Quiero que escuchéis a una de nuestras voces leyendo directamente de dos fuentes, dos libros. Atención porque es impactante. Y ahora el autor de este trabajo intentará contarnos cosas y sacarnos de dudas. Uno de los libros es La conversación o Conversaciones con don Juan Carlos de Borbón, de Gironella, que fue un prestigiosísimo autor, y el otro es, título casi similar, Conversaciones con don Juan Carlos I, de José Luis de Villalonga. En ambos libros se habla de algo que yo desconocía por completo, la relación ficticia, legendaria, pero que se comentaba en la calle, hasta de la Casa Real, y con miembros enfermos en la antigüedad, que eran obligados a tomar recios vasos de sangre. Escuchad y sorprendeos. Ser hijo de rey era una servidumbre. Los exámenes debía pasarlos en público con toda severidad. Cuando supo leer, se enteró por un periódico sensacionalista de la época de que sus augustos padres se llevaban a niños a palacio para sacarles la sangre y dársela a beber al príncipe de Asturias como bebida tonificante. Es de suponer que en ese mismo momento lloró. Entre el pueblo de Madrid corría el rumor de que el príncipe de Asturias debía beber cada mañana un gran vaso de sangre fresca para mantenerse con vida. De ahí a pretender que esa sangre debía ser sangre humana, no había más que un paso. Leyendas, rumores, porque si los vampiros ibéricos han sido importantes, han sido figuras que han estado presentes en gran parte de la historia, sobre todo de final del 19 y principios del 20, no menos han sido las exageraciones, mixtificaciones y hasta qué punto su miedo se convirtió en algo invisible y real. Conoceremos esta noche a personajes como los merodeadores, extraños ancianos, a veces mujeres disfrazadas de hombre, en fin, una especie de lumpen extraño, raro, singular, que a veces revoloteaba por ciertos lugares y se les culpaba de la sustracción de niños, siempre con el objetivo de beber la sangre. En algunos casos documentados, con nombres, apellidos, fechas, gracias al trabajo de Salvador García Jiménez, veremos que hubo transfusiones, vamos a decirlo así, caseras o a lo bruto o a lo asesino. Niños que eran asesinados para que esa sangre corriese rápidamente hacia el cuerpo de otros muchachos que necesitaban vivir y quizá tenían poder y dinero para esa operación. Estamos ya en pleno 2011, envueltos de este mundo, ¿verdad? Estamos bajo el manto grueso, la capa oscura con la que muchos de estos personajes decían, contaban, se apoderaban del prójimo. Salvador García Jiménez, el catedrático, el autor de otros muchos libros que nos han iluminado aspectos desconocidos, como el de los verdugos españoles, ahora se adentra ni más ni menos, salto triple mortal a pecho descubierto y sin red, en el mundo, hasta ahora creo casi que tabú, del vampirismo ibérico.
Desde la cadena SER en Murcia le tenemos en conexión directa a la 1:39. Se lo agradezco. Salvador, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Bueno, vaya trabajo. Ante todo, nuestra felicitación, porque ha recuperado un sinfín de casos que eran absolutamente desconocidos. E imagino que más de una noche, Salvador, como te pasó con los verdugos, toda esta onda siniestra, yo no sé si te ha jugado alguna mala pasada transcribiendo documentos en horas como estas de la madrugada, pero de verdad que si uno lee tu libro y se adentra de verdad en ese ambiente, incluso más que los actos, el ambiente que supura todo esto, pues se llega a impresionar, se llega uno a, bueno, no sé, llega incluso a mirar hacia atrás, ¿no? Poco menos. Sí, pero sobre todo también a recuperar una historia que estaba perdida, totalmente perdida, y a recuperar una frontera, la frontera entre la leyenda urbana, el fraude de la ficción y tantos fraudes y la realidad. Esto es la realidad descarnada, esto es el libro escrito con sangre, con muchos litros de sangre. Aquí hay verdades como templos y aquí hay acotaciones. Este es el mapa de la España sangrienta, clavado con cruces y con cabezas de murciélago en muchísimos puntos de la geografía española, en aquella bestialidad que condujo a la Guerra Civil Española. La guerra, los sanatorios antituberculosos fueron la estaca de aquellos vampiros. Después, como veremos, pervive ciertos ecos que llevábamos los niños de la posguerra española. Ese es Salvador García Jiménez. Yo creo que sobran las palabras. Esta noche es la del vampirismo ibérico. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú conocías la historia de que la leyenda, imagino que leyenda, no nos contará Salvador, había llegado hasta la Casa Real en cierto momento? No, en absoluto, lo desconocía. Y además hay una cosa que me encantaría preguntarle a Salvador, porque es casi un tópico, pero de hecho siempre que se habla de vampirismo en España, pues determinados autores, y yo me lo he encontrado a la hora de documentarme, automáticamente despachan el asunto diciendo: en España no hay tradición vampírica. De repente, ¿cómo se te ocurre en un país donde en teoría no había tradición vampírica hacer este magnífico compendio que efectivamente viene a demostrar justo todo lo contrario? Salvador. Bueno, es una tesis doctoral. Yo soy doctor también y soy muy aficionado al mundo de la intelectualidad y de abordar un tema como se debe de abordar. Entonces, cuando empecé a tirar del hilo, o mejor a ver dónde estaba el rastro de sangre, fui siguiéndola y hallé este mapa terrorífico. Yo de niño, como muchos niños españoles y mucha gente que tiene a partir de los 50 años tal vez, o más jóvenes, hayan escuchado hablar en su niñez del tío del Saín o del sacamantecas o del vampiro. Entonces, parece una leyenda urbana, pero era cierto, eran los ecos de este mundo vampírico donde hay catalogados y biografiados aproximadamente 32. Toda la prensa de la época le llamaba vampiros o vampiras. La Academia Española, y desde aquí le tiro un tirón de orejas, debería ya de poner la palabra vampira en su nicho de acepciones, esta vampiresa que no corresponde a ello. Lázaro Carreter ya lo dijo en una ocasión. Es un trabajo de verdad, yo creo que histórico. Conocíamos una serie de casos, los hemos comentado en alguna ocasión, son célebres, sí, por eso sí. La idea, Salvador, es ir quizá a lo más desconocido, que es lo que pueden encontrar además en tu trabajo, casos sorprendentes. Luego te preguntaré, porque me adelanto ya a lo que está llegando en esta serie de contacto, si hay zonas de España donde ha habido más casos que otros. Pero primero, esas conversaciones directamente con los más altos cargos de nuestro país, esa leyenda urbana que llega hasta la Casa Real, quizá por hacer eco de que los más poderosos accedían a ese material rojo prohibido que era la sangre como elemento curativo. ¿Hasta qué punto llegó a comentarse esto que hemos ahora mismo plasmado en una de nuestras voces? Libros importantísimos, y hablaban de este mito. Sí, me costó hallar las citas, porque generalmente eran acusados, en estas leyendas urbanas, claro, eran acusados a Alfonso XII. La verdad, quien lea la biografía del médico que lo asistió en la muerte, que es un libro espléndido, se dará cuenta de que no tomaba sangre, pero por Madrid y por muchas ciudades españolas circulaba la idea de que, claro, como todos los tuberculosos, la tuberculosis era la enfermedad de mi vampiro, como veremos ahora,
Alfonso XII estaba tuberculoso, pues le achacaron que el crimen del Canal, que era muy famoso, el crimen cometido en Madrid, mataron a 2 niños, que la sangre iba hacia él, ¿no? O sea, Salvador, que las leyendas urbanas, el eco que tienen, la fuerza que tienen, por ejemplo, hoy con medios como Internet, en aquellos instantes, el voz a voz de la calle, la fuerza que adquirían, se convertían en realidades rotundas, en miedos en generaciones, y que se mantenían, pues quizá porque había una especie como de código de indicar que el enfermo tuberculoso, lógicamente, tenía que acudir al remedio más ancestral, más terrible, más trágico, ¿no?, que era la sangre. Sí, cuando mismo se mataba a un niño, la Benemérita, la Guardia Civil, acudía por prescripción del juzgado a las casas donde había tuberculosos, ya, de momento. Y en la corona española llega también a Alfonso XIII, es acusado de lo mismo, de beber sangre, y esto es acusado de que la sangre de los niños de Enriqueta Martí, alguna de esa sangre fue vendida a Alfonso XIII, y el príncipe de Asturias, nos referimos a Pío de Battenberg, que era hemofílico, aquí la enfermedad era diferente, también decía que bebía sangre de niños, que se los mataban, para él. 3 casos en la corona española que verdaderamente dejan a uno de piedra, y que llegó esta leyenda muy lejos. ¿Llegó muy lejos, Salvador, por lo creída que fue o por las repercusiones que tuvo incluso para los propios implicados? No, los propios implicados yo creo que llorarían o se reirían, no sé, pero de hecho en las conversaciones mantenidas en los libros que habéis citado está ahí, ¿no?, ese eco que llega al propio a los familiares de esos protagonistas, de esos supuestos protagonistas. Indiscutiblemente esto llega también a gente rica, pero hay otros que no son ricos, que pagan a intermediarios para que le lleven sangre. Hay un torero en mis historias, uno que es acusado en el crimen de Mantequero de Málaga. El torero está esperando que le maten al niño para que le lleven la sangre en jícaras, para bebérsela en un carruaje negro. ¿Y qué estampa, qué más podemos decir a nivel incluso de lo oscuro cinematográfico se contó de ese personaje en su carruaje, casi escondido? El carruaje también como otro elemento cotidiano o iconográfico en muchas de las historias. Pero voy más allá, Salvador. Antes de entrar en los casos concretos, reproduces citas, el trabajo, repito, es impresionante, el trabajo de hallar citas, de hallar viejas páginas, de hallar cosas que yo no conocía, y tengo que admitirlo, como esta especie de página en la campana de Gracia, esta especie de cantar antiguo. Bueno, pues todo eso aparece en el libro. Es más, hay una escena brutal, que no debía ser única, que se reproducía en los mataderos. Vamos primero con otro tipo de vampirismo. Es verdad que había una especie de idea general de que ciertas enfermedades, afecciones, se curaban bebiendo sangre. Recordamos historias como la de Estampa, final de los años 20, los bebedores de sangre de Madrid, y las fotografías de jovencísimas y palidísimas damas haciendo cola, esperando su turno, envueltas a veces en ropajes para no ser vistas por la cámara del fotógrafo, y tomando siempre la sangre caliente de las reses.